Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy traemos unos cuantos ejemplos de raíces de orden n. Recordamos que en el último vídeo vimos la definición de esa raíz de orden n, donde yo tenía que una raíz de orden n de un número era igual a otro si el otro que acabo de averiguar elevado a n es el primero. Es decir, ponemos por aquí la expresión, la raíz enésima de x será igual a y si y solo si y elevado a n es igual a x. Entonces, esta es la expresión general que vamos a utilizar para poder calcular todas nuestras raíces, y lo que vamos a hacer es ir familiarizándonos con los valores más cercanos o más pequeños que tengamos de algunas de las raíces para calcularlas rápidamente, porque claro, en el momento en el que aumentamos n y aumentamos x o y, enseguida nos quedan unos números que son muy grandes y que son muy complicados de aprenderse de memoria. Entonces, vamos a practicar con alguno de los ejemplos y a raíz de estos ejemplos veremos cómo funcionan las demás. ¿Vale? Vamos a ver si todas ellas tienen solución y en caso de que la tengan, cuál es la correcta. Entonces, el primero de los casos nos dice raíz cúbica de 8 más raíz cuarta de 16, todo entre la raíz cúbica de 27. Entonces, el primer caso, la raíz cúbica de 8, tenemos que encontrar un número. Recordaos que la raíz cúbica de 8 es igual a x si y solo y si x al cubo es igual a 8. Entonces la pregunta es, ¿existe algún número que multiplicado por sí mismo nos dé 8? Pues sí, es fácil. Esto será x igual a 2. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque 2 al cubo es 8. Por lo tanto, la raíz cúbica de 8 será igual a 2. Ya tengo el primer valor. Lo puedo escribir aquí. 2. Más, voy con el siguiente. La raíz cuarta de 16. De nuevo será igual a x. Si y solo si, x elevado a 4 es 16. ¿Existe algún número que elevado a 4 nos dé 16? Pues en efecto, en este caso la respuesta también es 2. ¿Por qué? Porque cuando x es igual a 2, nos quedará que 2 a la cuarta es 16. Al igual que aquí arriba, 2 al cubo es 8. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí tenemos otra vez 2. Y divido entre la raíz cúbica de 27. De nuevo, voy a ver cuánto vale este valor. Pues tendré que encontrar un x al cubo que sea igual a 27. ¿Conocemos algún número que multiplicado por sí mismo 3 veces nos dé 27? Pues sí, el 3, por ejemplo. Es decir, x igual a 3, me quedará que 3 al cubo es 3 por 3, 9, por 3, 27. Por lo tanto, se cumple la condición. Es decir, tendré 2 más 2 igual a 3, o lo que es lo mismo, 4 tercios. Y de esta manera tengo resuelto el ejercicio. Como vemos, ahora los primeros problemas que tenemos en un principio es simplemente determinar qué raíces cuadradas, o mejor dicho, qué raíces cúbicas o qué raíces de orden n nos determinan cuáles son aquellos valores que cumplen las ecuaciones. Vamos ahora en el segundo caso, que en el segundo caso nos dicen lo siguiente. Nos dicen raíz cúbica de 8 por la raíz cuarta de 81 entre la raíz cúbica de 125. ¿De acuerdo? Y de nuevo nos tenemos que volver a hacer las preguntas de antes. La raíz cúbica de 8 será igual a x si y solo si x al cubo es igual a 8. Por tanto, hemos visto antes aquí que x era igual a 2. ¿Vale? X igual a 2 cumple esta condición. ¿Por qué? Porque x al cubo es 8. Por lo tanto, se cumple esta condición. Ya tengo el primer resultado. 2 por. Ahora me quedará raíz cuarta de 81. De nuevo aplico lo mismo. Será igual a x si y solo si x a la cuarta es igual a 81. ¿Qué ocurre? Que encuentro algún número que elevado a la cuarta sea 81. Pues en este caso, como podemos deducir que todas estas raíces van a ser raíces exactas, es decir, que no va a ser un número con infinitos decimales, puedo ir probando con los números más bajos. Voy a probar con el 2. 2 a la cuarta es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Por tanto, no lo es. Voy a probar con el 3. 3 a la cuarta. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Por tanto, lo he encontrado. Es decir, x igual a 3. Ya sé que esto tiene que valer 3. Y ahora, con raíz cúbica de 125, nos ocurre exactamente lo mismo. Es decir, será igual a x si y solo si x al cubo es igual a 125. Vamos a ver si encuentro algún caso. De nuevo lo mismo que antes. Multiplico por los cubos. 3 al cubo, 3 por 3, 9. Por 3, 27. No es. Voy con el siguiente. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64.
tampoco es. Voy con el siguiente. 5 por 5, 25. 25 por 5, 125. Ya lo he encontrado. Por tanto, como tendré que 5 al cubo será 125, x será igual a 5. Y sustituyo. ¿Y que me quedará? 2 por 3, 6. 6 quintos. Y esta será la respuesta de mi ejercicio. Como veis, no tiene ninguna complicación. Simplemente me queda esto. ¿De acuerdo? Una cosa importante que tenemos que trabajar es el doble valor de las soluciones que tienen las raíces de orden par. ¿Por qué? Porque aquí, si nos damos cuenta, hemos dicho que x igual a 3 cumple esta condición. ¿Por qué? Porque 3 a la cuarta es 81. Pero ¿qué ocurre? Que x igual a menos 3 también cumpliría esta solución. ¿Por qué? Porque menos 3 a la cuarta también es 81. Si nos damos cuenta, mirad, menos 3 por menos 3, menos por menos más, 9. 9 por menos 3, menos 27. Y menos 27 por menos 3, 81. ¿Vale? Lo que pasa es que, como siempre hacemos, en caso de que el ejercicio no nos diga nada, tenemos que resolver con el valor positivo de la raíz. Y diréis, bueno, ¿y por qué en las otras dos no lo has hecho? Porque en las otras dos no es verdad. Es decir, si yo aquí digo que x igual a 2 cumple esta solución, es cierto. ¿Por qué? Porque 2 al cubo es 8. Pero si dijera que x igual a menos 2 la cumple, esto es falso. ¿Por qué? Porque menos 2 al cubo no es 8. Eso es falso. ¿Por qué? Porque menos 2 por menos 2 es 4 y 4 por menos 2 es menos 8. No es 8. Por lo tanto, mucho cuidado. ¿Vale? Hay que tener cuidado con esos índices pares o esos índices impares según me interese en cada uno de los casos. Y en este me ocurre lo mismo. X igual a 5 cumple mi solución. ¿Por qué? Porque 5 al cubo es 125. Pero sin embargo, x igual a menos 5 no cumple mi solución. ¿Por qué? Porque menos 5 al cubo, menos 5 por menos 5, 25. 25 por menos 5, menos 125. Por tanto, no cumple la condición para que sea la raíz cúbica de 125. Entonces, esto tenemos que tener mucho cuidado, porque no podemos poner ambos valores. Bueno, borro por aquí, eliminamos todo esto, y ahora sigo con el tercer ejemplo. ¿Vale? Que nos dice 3 por la raíz cúbica de 27 más 2 por la raíz quinta de 32, ¿vale? Y esto tendrá que ser igual a, pues de nuevo, determinamos. Raíz cúbica de 27 será igual a x, si y solo si x al cubo es igual a 27. ¿Ok? Voy a probar con el 2. 2 por 2, 4, por 2, 8. Por tanto, no es. Voy a probar con el 3. 3 por 3, 9 por 3, 27. Por tanto, x igual a 3 me valdrá. La pregunta es, ¿me vale x igual a menos 3? Pues no. ¿Por qué? Porque menos 3 por menos 3 es 9 y 9 por menos 3 es menos 27. Por tanto, solamente me vale x igual a 3. Entonces tendré aquí 3 por 3 más 2 por, y voy a ver la raíz quinta de 32. De nuevo, raíz quinta de 32 será igual a x si y solo si x a la quinta es igual a 32. Venga, voy con el primero. El 1 lo descarto automáticamente porque 1 por 1, 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 1 lo puedo multiplicar todas las veces que queráis. La raíz enésima de 1 siempre es 1. ¿Ok? Entonces, voy con el 2. 2 por 2, 4. Ya he multiplicado dos veces. Por 2, 8. 3. Por 2, 16. 4. Por 2, 32. 5. Lo tengo. Es decir, x es igual a 2. ¿Por qué? Porque x a la quinta, porque 2 a la quinta es 32. Por lo tanto, aquí me quedará 2 y esto será igual. 3 por 3, 9 más 2 por 2, 4 será igual a 13. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con el siguiente ejercicio y el siguiente tenemos raíz cuarta de 81 por la raíz cúbica de 8 menos raíz cúbica de 125 por la raíz cúbica de menos 27. Entonces, vamos por orden porque aquí hay muchas cosas que tenemos que tratar. La primera de todas, la raíz cuarta de 81 será igual a x si y solo si x a la cuarta es igual a 81. ¿Qué ocurre? Que aquí tengo dos posibilidades. La primera, me doy cuenta que 3 por 3 es 9, 9 por 3 es 27 y 27 por 3 es 81. Por tanto, x igual a 3 lo resuelve. ¿Por qué?
3 a la cuarta es 81. ¿Pero qué ocurre? Que menos 3 también lo resuelve. ¿Por qué? Porque menos 3 por menos 3 es 9. 9 por menos 3 es 27. Es menos 27, perdón. Y menos 27 por menos 3 es 81. Por lo tanto, x igual a menos 3 también lo resuelve, porque menos 3 a la cuarta es 81. Por lo tanto, tendría ambas soluciones. Como el problema no especifica nada, cojo la positiva. Es decir, igual a 3. Voy con la raíz cúbica de 8. Esta ya la hemos visto antes. La raíz cúbica de 8 es igual a x, si y solo si x al cubo es 8. Y hemos visto que era x igual a 2. ¿Por qué? Porque 2 al cubo es 8. Por lo tanto, tenemos el 2. Menos raíz cúbica de 125. Será igual de nuevo a x, si y solo si x al cubo es 125. Y esta también la hemos visto antes, que era x igual a 5. ¿Por qué? Porque 5 al cubo es 125. Y ahora tenemos un caso especial que nos dice raíz cúbica de menos 27. ¿Qué ocurre? Que tenía que ocurrir lo mismo. Es decir, que x al cubo sea igual a menos 27. Lo primero, si nos damos cuenta, para que una potencia elevada, mejor dicho, una potencia de cualquier base elevada a cualquier exponente sea negativa, tienen que ocurrir dos cosas. Lo primero, que la base sea negativa. Y lo segundo, que el exponente sea impar. Porque si el exponente es par, la potencia siempre va a ser positiva. Y si la base es par, independientemente del exponente, el resultado siempre va a ser positivo. Por lo tanto, yo necesito aquí un número que sea negativo. El menos 1 ya sabemos que no nos vale. Voy a ver con el menos 2. Menos 2 por 2, perdón, menos 2 por menos 2, 4. 4 por menos 2, menos 8. No me vale. Voy con el menos 3. Menos 3 por menos 3, 9. 9 por menos 3, menos 27. Ya lo tengo. Es decir, que esto se cumple para x igual a menos 3. ¿Por qué? Porque menos 3 al cubo es menos 27. ¿De acuerdo? Por tanto, ya lo tendré aquí. Esto será menos 3, bueno, perdón, menos el 5 que no lo había puesto, 5 por menos 3. Y ahora tendré 3 por 2, 6, 5 por menos 3 será más 15, es decir, 21. Y este será el resultado de mi operación. Muchísimo cuidado con las potencias de índice impar y radicando y negativo, porque estas sí que pueden existir. Y ahora vamos con la última que tenemos aquí, que será, nos dicen, raíz cuarta de 16 por la raíz cúbica de 27 más la raíz sexta de menos 32. ¿Vale? De menos 32. Entonces, aquí el menos, importante que no se nos olvide. Entonces, vamos por pasos como siempre. La raíz cuarta de 16 será igual a x si y solo si x a la cuarta es igual a 16. Entonces, pruebo con el 2. ¿Qué me quedará? 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Es decir, que x es igual a 2 porque 2 a la cuarta es 16. Voy con el siguiente. Raíz cúbica de 27 es igual a x si y solo si x al cubo es igual a 27. Pruebo con el 2. 2 por 2, 4, por 2, 8. No es. Pruebo con el 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Por tanto, x es igual a 3. ¿Por qué? Porque 3 al cubo es 27. Aquí arriba nos hemos dejado una solución, que sería x igual a menos 2. ¿De acuerdo? Vamos a probar. ¿Por qué? Menos 2 por menos 2, 4. 4 por menos 2, menos 8. Menos 8 por menos 2, 16. Por lo tanto, menos 2 a la cuarta también es 16, por lo tanto, ambas serían solución. Entonces, como no dicen al ejercicio, cogemos la positiva. Pero también hay que tener en cuenta esa solución. Y aquí viene una cosa que nos va a dar muchos problemas. Raíz sexta de menos 32 será igual a x si y solo si x elevado a la sexta es igual a menos 32. Entonces, vamos a plantear lo que veíamos siempre. ¿Existe algún número que multiplicado por sí mismo un número par de veces nos dé negativo? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque si yo multiplico un número positivo, un número par de veces, es decir, por ejemplo, 2 al cuadrado es 2 por 2, que esto es 4. ¿Vale? 2 a la cuarta, 2 por 2 por 2 por 2 es 16. ¿Ok? Hasta aquí todo bien.
¿Por qué? Porque he multiplicado un número positivo lo he multiplicado un número par de veces. O lo que es lo mismo, tengo una potencia de base positiva y de exponente par. Pero es que ahora voy a hacerlo con una potencia de base negativa. ¿Qué tendré? Menos 2 elevado al cuadrado. Esto será menos 2 por menos 2, que es 4. Pero es que menos 2 elevado a la cuarta es menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2, que es 16. Entonces, ¿a qué conclusión llego? A que cuando n es par, el resultado siempre es estrictamente mayor o igual que 0. Por lo tanto, es imposible que encuentre una potencia cuyo índice, cuyo exponente sea par y el resultado sea negativo. Por lo tanto, no existe la raíz sexta de menos 32. Porque es imposible encontrar un número que elevado a la sexta sea igual a 32. Por tanto, este ejercicio no tiene solución. Mucho cuidado con este problema en concreto porque nos puede causar, nunca mejor dicho, muchos problemas. ¿Ok? Hay que tener muchísimo cuidado con cómo aplicamos esto. Porque aquí, que no venga nadie y diga que x es igual a menos 2, porque esto es un error garrafal, ¿vale? Y lo podéis comprobar. Menos 2 a la sexta no es 32. De hecho, no es menos 32, de hecho es 64. ¿De acuerdo? Menos 2 por menos 2, 4. 4 por menos 2, 8. Ya van menos 8, perdón, ya van 3 veces. Menos 8 por menos 2, 16, ya van 4. 16 por menos 2, menos 32. Pero aquí es a la quinta, mucho cuidado. Y ahora me faltaría multiplicar otra vez por menos 2 y me daría 64. Por tanto, repito, no existe ningún número que elevado a la sexta me dé un número negativo. Por lo tanto, esto no tiene solución. Así que bueno, chicos, hemos visto aquí unos cuantos ejemplos que nos pueden ayudar, sobre todo, no solamente a determinar las raíces cúbicas o cuartas o de cualquier tipo exactas, sino que nos permiten trabajar con el concepto de raíz elevada a n, que es un concepto muy importante. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, pregunta o cuestión que tengáis, nos lo podéis dejar en los comentarios. Y por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.